Bueno, el esquema de creación de un banco ya lo habíamos visto, de ahí de cuál es la entidad encargada de autorizar bancos. Daniel, Gracias, Linda. Fíjese que para autorizar un banco, primero se va con el CIP, con la Superintendencia de Bancos. Ahí se van todos los datos y demás. Y después de esto, se traslada el dictamen y el informe positivo o negativo a la Junta Monetaria. Y la Junta Monetaria es la que nos va a dar el visto bueno para si lo podemos aprobar o no. vamos a ver chicos, para efectos de examen, estamos en la pregunta 3. Gracias Daniel por el aporte. Juan Ruiz, ¿cuál es la respuesta puntual a la pregunta puntual de la 3? Sería la Junta Monetaria, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Ahí está, muy bien, excelente. Daniel, la suya no está mal, pero hay cosas que no estamos preguntando dentro de su respuesta. El dictamen, ¿verdad? Que lo emite la superintendencia, la consulta, o sea, se los digo por el tema del examen, ¿verdad? Si en el examen se establece esquematice, esquematizamos, ponemos plazos, etapas, explicamos, ¿verdad? Si solo dice esquematice, plazos y etapas. Si dice esquematice y explique cada una de las etapas. Esquematizo, pongo plazos, explico cada una de las etapas. Si menciona qué entidad autoriza un banco, solo la entidad. ¿Cuáles son las etapas de creación de un banco? Entonces ya va con el dictamen y con el registro mercantil y todo lo demás. Pero yo les aconsejo que lean bien las preguntas. Leanlas detenidamente. Las preguntas son bastante claras, ¿verdad? Y solo menciona, para todas se pide fundamento legal, siempre. Entonces, sí es importante que las lean bien para no responder de más y que se vayan a tardar un poquito más. O bien si me responden la Junta Monetaria autoriza, pero la superintendencia da el dictamen, la pregunta no fue esa, entonces la voy a colocar mal, de todos modos, porque no es o sea, ¿verdad? No es a medias, es solo una cosa. ¿De qué impuesto está exenta la cesión o enajenación de carteras de créditos de un banco? Edson Rodríguez. Yo había investigado y era del IVA, licenciada. Eso puse yo. ¿Cuál es el fundamento legal? El fundamento sí no lo había buscado, pero ahorita lo busco. Creo que es el artículo 11 de la ley de bancos. ¿Cree o sí será? Así será. A ver, ¿qué establece? Sí, sí, del artículo 11, licenciada. El segundo párrafo. Ujú. ¿Qué regula? Le leo solo la parte conducente. Por favor, sí. Gracias. Es la venta, cesión o cualquier otra forma de enajenación de cartera de créditos que realice un banco o una sociedad financiera a otro banco o a otra sociedad financiera, así como la adjudicación de bienes a favor de un banco o una sociedad financiera, ya sea voluntaria o en virtud de acción judicial, para la cancelación parcial o total de crédito a su favor, están exentas del pago de impuesto al valor agregado IVA, decreto número 27-92 del Congreso de la República. Súper. Entonces, certeza, ¿verdad? 11, segundo párrafo, está exento del IVA. Muchísimas gracias, son muy amables. ¿Qué ente tiene encargada la Dirección General de los Negocios de un banco? Johanna Chamey. Licenciada es el Consejo de Administración. ¿Cuál es el fundamento legal? Ahorita lo voy a buscar si me permite. Es el artículo 20 de la Ley de Bancos. ¿Qué regula el artículo 20? Consejo de Administración y Gerencia. Los bancos deberán tener un consejo de administración integrado por 3 o más administradores, quienes serán los responsables de la dirección general de los negocios de los mismos. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Claudia Arriaza, ¿qué es un grupo financiero?
Todo está en la ley, ustedes. No hay más que no esté en la ley. Todo está en la norma. Con excepción de la 2, que se esquematiza el proceso. Si bien es cierto, está en la norma, pero también utilizamos alguna norma subsidiaria, ¿verdad? Para el proceso completo. O sea, si nos podemos ir al Código de Comercio, ejemplo, si fuéramos más adentro, ¿verdad? En razón de cómo, y entonces se autoriza la sociedad anónima, porque el vehículo jurídico es la sociedad anónima, pero en sí todo está en la ley de bancos, chicos. Claudia, disculpa la interrupción. Buenas tardes, licenciada. Sí, el fundamento está en el artículo 27 de la Ley de Bancos. Dice que un grupo financiero es la agrupación de dos o más personas jurídicas que realizan actividades de naturaleza financiera. No sé si leo todo el artículo. No, ese ya lo habíamos visto, de hecho, la semana pasada, el jueves pasado, habíamos platicado sobre eso y habíamos visto también un caso en razón de que si una entidad podía ser parte de un grupo financiero por X actividad a la que se dedicaba, en el caso uno, si no estoy mal, de la semana pasada. Muchísimas gracias, Claudia. Jennifer López. Jennifer, ¿qué es la empresa controladora? La 7. Ahora le digo, licenciada. ¿Le leo mi respuesta? Por favor, sí, el fundamento legal. Ok. Eso es lo más importante, el fundamento para que todos El sepamos dónde está. artículo sería el artículo 30 sería el artículo 32. La empresa Ujú. controladora deberá constituirse en forma de sociedad anónima con acciones nominativas y observar lo establecido en la presente ley. Y yo coloqué que su objeto social exclusivo será de la dirección, administración, control y representación del grupo financiero. Las funciones de la empresa controladora deben ser reglamentadas por la Junta Monetaria y solo podrá invertir en acciones de las empresas que se indican en los artículos 27 y 38 de la presente ley. Muchísimas gracias, Jennifer. ¿Cuáles son las operaciones y servicios de un banco, José Leonel? Solo dígame el epígrafe de cada una de las operaciones y servicios, si quiere la hacemos más chiquita porque es bien amplia. Sí, claro, licenciada. Buenas tardes. Yo a la pregunta de operaciones y servicios que ponen los bancos, encontré que es el artículo 41 de la Ley de Bancos. Los bancos, sus operaciones y servicios. Capítulo 1, artículo 41, operaciones y servicios. El epígrafe A serían operaciones pasivas, el epígrafe B serían operaciones activas. El epígrafe C serían operaciones de confianza. El D, pasivos contingentes, y el epígrafe E, de servicios. Y los servicios son como actor, como fiduciario, comprar y vender moneda extranjera, tanto en efectivo como en documentos, apertura de cartas de crédito, efectuar operaciones de cobranza, realizar transferencias de fondos y arrendar cajías de seguridad. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué sucede con las cuentas inactivas, Pamela Castillo? Si se dan cuenta, va en orden hasta de artículos, ¿verdad? Nos saltamos algunos, pero los más importantes va en orden el cuestionario. Pamela, cuéntenos. Disculpe, licenciada, ¿cuál me dijo? La 9, La ¿no? 8, la 9, sí, por favor, la 9. Ah, bueno. Yo tengo como respuesta que las cuentas inactivas pueden ser objeto de cargos por mantenimiento y después de un periodo determinado, que el banco puede proceder a cerrarlas o transferir los fondos a un fondo de protección del ahorro según lo estipulado. ¿En qué artículo, Pamela? Permítame. Recuerden, si algo bien importante es en todas las respuestas, fundamento legal. Por favor. Rosa Elizabeth Gudiel. Rosa Elizabeth, ¿cuál es el fundamento legal de las cuentas inactivas? Artículo 41 ter Ujú. de la Ley de Bancos. Ok. Erika Tiu,
¿Qué es la garantía de financiamiento? Buenas tardes, licenciada. Discúlpese si no lo encontré o no leí bien. ¿Alguien que tenga la garantía de financiamiento? Es una garantía de financiamiento. Yo puse el artículo 51, licenciada. ¿Qué regula? Dice, los créditos que concedan los bancos deberán estar respaldados por una adecuada garantía fiduciaria, hipotecaria, prendaria o una combinación de estas u otras garantías mobiliarias de conformidad con la ley. Muchísimas gracias. Excelente. Melanie Estrada, ¿qué recursos se interponen contra de las infracciones que cometan los bancos, sociedades financieras y las empresas integrantes de grupos financieros? ¿Cuál es el recurso que se interpone? ¿A qué ley se va? ¿Y cuál es el esquema? Pero primero, ¿cuál es el recurso? Licenciada, le soy bien honesta, yo solo llegué hasta la 8. No Listo. terminé. Gracias, Melanie. Mónica Rocío Gómez. En su pantalla solo se ve un gallito, Mónica. Es el adorno de plano que aparece atrás. Buenas tardes, licenciada. Hola, Mónica. Esa no la respondí, disculpe. A ver, alguien que tenga la respuesta de el recurso que se interpone en contra de las infracciones. Yo no sé si estoy bien, licenciada. Encontré que era el recurso de apelación que está en el artículo 104 de la ley de bancos y en el artículo 20 de la ley de supervisión financiera. Esta es el 104 de la ley de bancos. Ahorita se lo leo. Artículo 104, recurso de apelación. Las resoluciones del superintendente de bancos con relación a sus funciones de vigilancia e inspección serán obligatorias, pero admitirán recurso de apelación ante la Junta Monetaria. ¿Le leo todo el artículo? No, solo queríamos saber el fundamento legal del recurso. ¿Quién sí terminó el casito 2 y 3? ¿Alguien lo finalizó o damos mejor 5 minutos? Busquen su fundamento y entramos al 2 y al 3, por favor. Ligda, ¿Qué manda? yo del 2 solo encontré el artículo 102 igual de la ley de bancos y grupos financieros. ¿Qué regula el artículo 102? Dice, toda persona individual o jurídica que utilice en su razón social o denominación, nombre comercial o descripción de su negocio según sea el caso, las palabras banco, banquero, financiera, financiadora, operaciones bancarias, grupo financiero u otras derivadas de dichos términos, sin estar autorizada conforme a esta ley, será sancionada por la Superintendencia de Bancos con una multa diaria no menor de 100 ni mayor de 500 unidades de multa a partir de la fecha de notificación de la sanción y hasta que regularice su situación. Si se dan cuenta, literal. Nos vamos literal al articulado, ¿verdad? Muchísimas gracias, María Fernanda. La última. Demos 2 minutos para analizar qué sucede si contrajeron una deuda con un banco con garantía hipotecaria y el proceso que debe seguir el banco para fundamentar su petición en razón del cobro de esa deuda. Y si ustedes ya pagaron la deuda, ¿qué documento presentan para acreditar el pago de la deuda? Analicémosla en 2 minutos, 3, y damos la respuesta.
Licenciada, Digan, ya estamos con las respuestas. si el documento que dice usted contrajo una deuda con el banco, garantía hipotecaria. Creo que el documento que debemos de solicitar al banco es el finiquito. Ajá. Usted así acredita que ya pagó su deuda. ¿Y Exacto. el banco qué proceso debe seguir si considera que usted no le ha pagado? Acá hay dos vías. La vía del Sí, banco. ajá, la vía del banco es la cobranza. ¿Y cuál es el proceso para cobro? El proceso para cobro está regulado, lo acabo de ver. Licenciada, tendría que ser un juicio de ejecución por la vía de apremio. Muy bien. Ajá. ¿Y qué documento presenta el banco? Pues como el título de crédito que se va a hacer válido ahí en este caso, será esa escritura que se celebró entre el deudor y el banco para hipotecar la propiedad. Y esa se Excelente. registró en el registro de la propiedad. Entonces se ejecuta, ¿verdad? O sea, Excelente. Un proceso para co- ejecutivo. Ujú. Excelente. Muy bien, Pero chicos. también se podría, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, licenciada, solo para fundamentarlo. Entonces nos vamos por lo que son los artículos 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Muy bien. Y también el 295, que es la ejecución porque como aquí es en la vía de apremio prácticamente el título por sí solo, ¿verdad? Se puede ejecutar, no hay que pedir, digamos, una declaración de un derecho se le debe conceder al banco, sino que ya está, ¿verdad? Por ser un tema hipotecario. Entonces, sí, yo fundamentaría con esos dos artículos. Muchísimas gracias, Claudia, por su respuesta. Le agradezco. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ley de bancos, dimos ya dos casos, dimos el esquema y un conjunto de preguntas con la terminología más importante de la ley. Eso no quiere decir que toda la ley no sea importante, ¿verdad? Ustedes, pero entiendo que la ley es bastante extensa. Importante es los artículos, vamos a ver, el esquema del proceso de apelación, los artículos que contengan el proceso de apelación, es importante que los lean. Los artículos que mencionan el proceso de creación del banco, el paso a paso, es importante que los lean. Em, Como les dije en un inicio, importante sería que se leyera todo, ¿verdad? Pero yo entiendo que las leyes son bastante extensas y a veces se nos complica un poquito. Entonces, por favor, tomen bastante en cuenta los casos que ya tenemos. Seguramente si viene algún otro caso va a ser diferente, ¿verdad? A lo que actualmente tenemos. Sin embargo, lo que hemos visto pues les va a servir de base para poder hacer el caso que venga en el examen. Ahora, dentro de lo que teníamos está la ley de libre negociación de divisas. La Linda, ley de perdón la libre interrupción. ¿Qué manda, Fíjese que Daniel? nos falta un caso que nos mande, que es el tercero. Es que el tercero va a Solo ser el del tenemos. examen. Ay, por eso lo estaba pidiendo yo, y de repente va a ser igual. Gracias, Link. Un placer, Daniel, qué gusto. Bueno, les mandé un cuestionario de la ley de libre negociación de divisas, porque realmente la ley es bastante chiquita. Si se dan cuenta, vámonos a la ley de libre negociación de divisas. Tiene 10 articulitos y útiles 6, ¿verdad? Entonces es una ley bien pequeña. Es así, no hay excusa para no leerla completa, pero vamos a ver la ley como tal. Es el sistema cambiario. Es la disposición, tenencia, contratación, remesa, transferencia, compra, venta, cobro y pago de y con divisas. Eso quiere decir con moneda extranjera, ¿verdad? Esas son las divisas, moneda que diferente al quetzal.
y serán por cuenta de cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, las utilidades, las pérdidas y los riesgos que se deriven de las operaciones que de esta naturaleza realice. Es igualmente libre la tenencia y manejo de depósitos y cuentas en moneda extranjera, así como operaciones de intermediación financiera tanto en bancos nacionales como en bancos del exterior. Las operaciones activas, pasivas, de confianza y las relacionadas con obligaciones por cuenta de terceros que en moneda extranjera realicen los bancos del sistema y las sociedades financieras privadas. Se regirán en lo aplicable por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria, en la Ley de Bancos, en la Ley de Bancos de Ahorro y Préstamos para Vivienda Familiar, en las leyes específicas de las instituciones bancarias y financieras, en la Ley de Sociedades Financieras Privadas, Ley de Productos Financieros y en las disposiciones dictadas por la Junta Monetaria y por la Superintendencia de Bancos. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, la emisión de títulos de crédito, títulos valores expresados en monedas extranjeras que realicen los bancos y las sociedades financieras privadas requerirá la autorización previa de la Junta Monetaria. Importante, ¿verdad? Requiere la autorización previa de la Junta Monetaria. En la resolución que emita dicha Junta en la que se consigne esa autorización se establecerán las condiciones que, de manera general, le serán aplicables a la emisión de estos títulos. El Gobierno de la República, las instituciones descentralizadas, autónomas y semiautónomas o en general las entidades y dependencias del Estado efectuarán por medio de Banco de Guatemala todas las compras, ventas, remesas, transferencias y demás transacciones en divisas, tanto en el país como en el exterior. La compra y venta de divisas queda exenta del pago del impuesto al valor agregado y el impuesto de timbres fiscales y papel sello especial para protocolos. Entonces, importante, ¿quién aprueba? ¿De qué impuestos están exentas? El IVA y del timbre, ¿verdad? La compra y venta de divisas. Es importante que lo tomen en consideración. ¿Cómo está constituido el mercado de las divisas, institucional de las divisas? El mercado institucional de divisas está constituido por el Banco de Guatemala. Ya vimos la ley del Banco de Guatemala, por eso es que inicialmente vemos la ley del Banco de Guatemala, cómo está conformado el Banco de Guatemala, vemos también el folleto del Ministerio de Finanzas Públicas, saber cuáles son las atribuciones del Ministerio de Finanzas Públicas, cómo nace el Ministerio de Finanzas Públicas, y por los bancos, ¿verdad? Ya vimos cómo se constituye un banco, las sociedades financieras privadas, las bolsas de valores, las casas de cambio, a que se refiere el artículo 3 del presente decreto, así como por otras instituciones que disponga la Junta Monetaria. Artículo 3, que son las casas de cambios. Ojo, son entidades anónimas. La casa de cambio entonces se conforma mediante la figura legal de la sociedad anónima, al igual que el banco. Sociedades anónimas no bancarias, eso quiere decir que no es un banco, ¿verdad? La casa de cambio como tal no lleva el proceso de creación de un banco que opera en el mercado institucional de divisas. Las casas de cambio para operar en tal mercado deberán ser autorizadas por el Banco de Guatemala. Por la Junta Monetaria. Ojo, porque tanto los bancos como las casas de cambio las autoriza ¿quién? La Junta Monetaria. Si se dan cuenta, dentro del sistema financiero, la Junta Monetaria juega un rol sumamente importante, ¿verdad?, en las instituciones de carácter financiero. La Superintendencia de Bancos, y nos pasa también, ¿verdad?, la Superintendencia de Bancos emite el dictamen para la creación de un banco y verifica todo el control. Y veíamos en la ley de bancos, el último día de clases, ¿quién es el ente que supervisa la superintendencia? Pero ¿quién es el ente que puede revocar la autorización del banco? ¿Quién era Flora Portillo? ¿Quién es el ente que puede revocar la autorización del banco? Ejemplo, había un ejemplo palpable. Al momento de que los socios no dan información verídica y entonces se establece que la información que dieron es falsa, ¿quién revoca entonces esa autorización? La Junta Monetaria. La Junta Monetaria, así es. Entonces, el costo de vigilancia e inspección de las casas de cambio será determinado por la Junta Monetaria y cubierto por dichas entidades. La semana pasada veíamos un casito
Y creo que nos adelantamos un poquito, ¿verdad? En razón del tipo de cambio de referencia. Y también de que si se podía transar alguna operación o realizar algún contrato en una moneda diferente a la del quetzal. Llegamos a la conclusión que sí. Vimos también el fundamento legal, solo se mencionó, pero acá se los pongo, artículo 4 de la Ley de Libre Negociación de Divisas, que menciona, para efectos de la determinación del tipo de cambio aplicable para la liquidación de las obligaciones tributarias, ojo, porque les dije que todo lo que fuera de carácter estatal, nos tenemos que ir a la Ley de Libre Negociación de Divisas. Ahora, un contrato de carácter privado, poníamos el caso de un contrato de arrendamiento, ¿verdad? En donde se pacte que la renta es de $1,000 mensuales, y a mí me puede decir el propietario del bien, bueno, entonces el tipo de cambio va a ser el 7.80, ¿verdad? O el 7.90. Y yo decirle, pero en el Banco de Guatemala al día está el 7.70, pero totalmente diferente es el acuerdo que se llegue entre partes eminentemente privadas. Entonces, para los efectos de determinar el tipo de cambio aplicable para la liquidación de obligaciones tributarias u otras que supongan pagos del Estado o al Estado y sus entidades, así como para la resolución de conflictos en el ámbito administrativo y jurisdiccional, o sea, nos vamos a todo el ámbito estatal, ¿verdad? Todo el ámbito estatal. Se aplicará el tipo de cambio de referencia del quetzal con respecto al dólar de los Estados Unidos de América que el Banco de Guatemala calcule y publique diariamente. La metodología de cálculo del tipo de cambio de referencia, así como la de los tipos de cambio de referencia respecto a otras monedas extranjeras, deberán aprobarse por medio de resolución de Junta Monetaria. Entonces, les voy a mostrar, ahorita les muestro. Vamos a ver, chicos. Ya está. A ver, les voy a mostrar la página del Banco de Guatemala para que ustedes sepan. Ahí están viendo la página del Banco de Guatemala, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, acá, en esta partecita, menciona tipo de cambio de referencia al lunes 16 del 2 del 2026. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ustedes el tipo de cambio que se utilizaría hoy, si por ejemplo hubiera que liquidar algún impuesto, que se utilizaría hoy si hubiera que cancelar algún arancel. E igualmente ustedes pueden buscar el tipo de cambio de fechas anteriores, de días anteriores, lo buscan en el Banco de Guatemala y les va a aparecer cuál era el tipo de cambio de referencia. Entonces, ahí les sale en la página principal del Banco de Guatemala. No es difícil ubicarlo, pero es importante que ustedes sepan cuál es el respaldo legal de esto, ¿verdad? Aquí está, artículo 4 de la Ley de Libre Negociación de Divisas. Eso es bastante importante. Artículo 6 menciona, se reforma el artículo 8 del decreto 203 del Congreso de la República, la ley monetaria, el cual queda de la siguiente manera. Artículo 8, ¿verdad? Pero reforma el 6, reforma el 8. Salvo que las partes convencionalmente y en forma expresa dispongan lo contrario, el quetzal se empleará como moneda de cuenta y medio de pago en todo acto o negocio de contenido dinedario y tendrá poder liberatorio de deudas. En todo caso, los órganos jurisdiccionales y administrativos deberán respetar y hacer cumplir fielmente lo convenido por las partes. Ejemplo, un acuerdo, a veces cuando nos deben dinero, nosotros vamos a los juzgados de mediación y arbitraje, el organismo judicial, ¿verdad? Entonces el juzgado actúa un árbitro o un mediador como un intermediario para llegar a un acuerdo. Llegan a dos partes de carácter privado y entonces, de ejemplo, fíjese que me debe, yo le vendí un vehículo y me debe 20,000 quetzales, ¿verdad? O 10,000 dólares. Entonces, las partes pueden pactar que se pague, ejemplo, en dólares, ¿sí? Entonces, el órgano jurisdiccional que emite la resolución, porque ahí
no se emite en acta, ¿verdad? Y esa acta en determinado momento se puede volver en título ejecutivo. Se establece a qué acuerdos se llegaron. Entonces, dentro de los acuerdos se puede pactar. Las partes han pactado que la deuda de los $10,000, ¿sí? Se haga de carácter mensual a 10 meses plazo, $1,000 cada mes, ¿verdad? Entonces, por eso es que menciona el artículo que las partes pueden disponer, ¿verdad? Que sea en otra moneda diferente al quetzal. Cualquier persona individual o jurídica podrá pactar libremente y de mutuo acuerdo el pago en divisa de los honorarios. Ejemplo, que ustedes, un médico, venga el médico y les diga yo cobro $50 la consulta, ¿verdad? Entonces hay que pagarle el tipo de cambio, ejemplo, ¿verdad? Sueldo, salarios o comisiones que tengan derecho por prestación de trabajo o prestación de servicios, según sea el caso. Estamos hablando entre particulares. Esa es en sí la ley de libre negociación de divisas. Y si se dan cuenta, es algo bien, bien pequeña, ¿verdad? Dentro de la ley yo les puse un cuestionario y en el cuestionario, si nos vamos al repaso, Johanna Eugenia Rodríguez. Johanna, ¿de qué impuestos están exentas la compra y venta de divisas? Johanna tampoco tiene su foto, seguramente no está en clase. Ya, la sacamos. Vamos a ver quién hace falta que participe. Andrea Moroy. Andrea, la respuesta 1. Sí, licenciada, está exento del pago de impuesto al valor agregado y del impuesto de timbres fiscales y de papel sello especial para protocolos. Fundamento legal. Es el artículo 1 de la Ley de Negociación de Divisas. Excelente. Susana Ovalle, ¿cuáles son las entidades por las que está compuesto el mercado institucional de divisas? Excelente. Iris Vicente, ¿bajo qué figura jurídica se constituyen las casas de cambio y qué entidad las autoriza? Son sociedades anónimas no bancarias y las autoriza la Junta Monetaria en el artículo 3. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a volver a la respuesta 1. Solo piense en la respuesta antes de dármela. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Bajo qué figura jurídica deben de estar constituidas? Está parcialmente bien. Sociedades anónimas. Hasta ahí, exactamente. Diferente es que esta sea no bancaria, ¿verdad? Pero la figura legal, o sea, si nos vamos al vehículo jurídico, dentro de las sociedades del Código de Comercio, si se da cuenta, las sociedades anónimas es una única figura que no está desglosada. Ejemplo, sociedades anónimas bancarias, no bancarias, financieras, ¿me entienden? No tienen un apodo, si lo queremos ver así, ¿verdad? Sino es sociedades anónimas a secas, ¿verdad? Esa es la figura jurídica. Y la Junta Monetaria. Muchísimas gracias, Iris. Mónica Rocío Gómez. Es el tipo de cambio que entonces utilizamos, el tipo de cambio de referencia. Disculpe, licenciada, es que yo no realicé esa hoja. No se preocupe, nadie la realizó, la acabamos de ver. ¿El de la Superintendencia de Bancos? No, de la Superintendencia de Bancos, no. ¿Cuál podrá ser? ¿Walter Mancilla? Buenas tardes, Ligda. Hola, Walter, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Gracias, Ligda, igual. A ver, cuéntanos, Walter. Y sí, sería que se aplicará el tipo de cambio de referencia del quetzal con respecto al dólar, eh, Ujú. que el banco calcule y publique diariamente.
¿Qué banco? El Banco de Guatemala. Ahí estamos. El tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala. Eso es importante. Ustedes, ¿qué banco es? ¿Banco rural, banco industrial, cualquier banco? No. Artículo 4 de la Ley de Libre Negociación de Divisas, Banco de Guatemala. De ahí tenemos que el año pasado se aprueba la Ley de Tarjetas de Crédito, ¿sí? Dentro de la Ley de Tarjetas de Crédito, que es importante la Ley de Tarjetas de Crédito. Primero, la ley de tarjetas de crédito crea una dirección específica del consumidor. O sea, está la DIACO y dentro de la DIACO se establece que se debe de crear un departamento específico para ver los temas de tarjeta de crédito, que de hecho ya está habilitado. Las tarjetas de crédito las emite un banco, ¿verdad? Una entidad de carácter financiero. Entonces, ¿por qué es importante la ley de tarjetas de crédito? O por lo menos que tengamos conocimiento general de qué trata la ley de tarjetas de crédito. Diego Morales, ¿usted qué ha escuchado de esta ley, Diego, de la ley de tarjetas de crédito? ¿Qué pudo leer de la ley? ¿Hacia dónde, a qué hace referencia? ¿Qué nos puede decir? Sinceramente, licenciada, no me he leído la ley todavía. La ley de ¿Ha tarjeta de utili- crédito no me la he leído todavía. Ok. ¿Ha utilizado una tarjeta de crédito en alguna ocasión? Sí. ¿Para qué le sirve una tarjeta de crédito? ¿Cómo lo definiría? Que usted tiene que definir con sus palabras. Es una tarjeta de crédito. Eh, mm, no sabría, o sea, no sabría decirle, licenciada. Tal vez, Downer Girón. A ver, Downer. Buenas tardes, licenciada. ¿Podría repetirme la pregunta? Disculpe. ¿Qué establece la ley de tarjetas de crédito? Eh, um, bueno, yo había leído algo hace un tiempo que establecía sobre eh, cómo funcionaban los contratos que se hacían entre la persona que adquiría la tarjeta. También había un artículo, no sé si es aquí, pero que habían regulado que no se podía hacer recargos, si no estoy mal, que estaba prohibido. No sé si es así o no. Eh, um, También habían algunas definiciones sobre, sobre las tarjetas, ¿verdad? El afiliado, el operador, entre otras muchas. Eso es lo que yo recuerdo que había leído hace un tiempo de la ley. Gracias. ¿Alguien que tenga alguna idea de la ley de tarjetas de crédito? Licenciada, yo. Cuéntenos, Claudia. Sí, bueno, para poner en contexto a los compañeritos que no tienen idea de qué es una tarjeta de crédito, pues una tarjeta de crédito es una forma de financiamiento, ¿verdad? Que un particular obtiene de una institución financiera. Entonces, la tarjeta de crédito, pues es un crédito como tal, revolvente, en donde yo consumo en establecimientos y luego le pago al banco, porque en el momento que yo consumo, el banco le paga al afiliado quien me está vendiendo y entonces yo ya me quedo debiéndole directamente a la entidad financiera, o sea, a la generadora de tarjeta de crédito. Entonces, lo que la ley de tarjeta de crédito regula son precisamente esas operaciones, ¿verdad? Que se hacen a través de las tarjetas de crédito, como la compra y venta, ¿verdad? A través de ese medio. Y pues dentro de la misma ley se menciona por ejemplo, algo novedoso para mí es
que generalmente los bancos cuando se requiere o se finiquita o se liquida una operación, antes cobraban un costo, un valor por adquirir el finiquito que le otorgaban a la persona que cancelaba su tarjeta de crédito. Y el artículo 8 dice, por ejemplo, ¿verdad? Que ahora los bancos ya no tienen esa autoridad de cobrar por emisión de un finiquito. Entonces, todas estas operaciones, ¿verdad? Que benefician o que regulan esa actividad entre un tarjetaviente y la entidad bancaria que emite esas tarjetas de crédito, entonces están reguladas a través de esta ley. Muchísimas gracias, Claudia, por el aporte. Si hacen una relación con el primer folleto, nosotros teníamos decisiones financieras y era el CAFI, ¿verdad? ¿En dónde? A ver, Jennifer, denos su aporte antes de pasar a la pregunta, por favor. Eh, sí, licenciada, lo que estaba diciendo la compañera Claudia, igual está regulado en el considerando 2 del decreto 2-2024, en el artículo 1 y en el artículo 2, las definiciones en la literal A. Acá tenemos definición de tarjeta de crédito. ¿Cómo se le llama a la persona que utiliza la tarjeta de crédito, al usuario, si lo queremos ver, a quien la solicita, ¿verdad? A los que consumimos, tarjeta bien, tarjeta viente. Y a quien nos la da, nos la entrega, ¿verdad? Nos la proporciona esa entidad financiera, el emisor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de la tarjeta de crédito? Primero, dentro de la terminología, que no son tantas definiciones, el tarjetaviente, el emisor, las fechas, las fechas de pago, ¿verdad? De ahí nos menciona el artículo 4, algo bien importante, el contrato entre el emisor y el tarjetaviente. Eso es importante. Contrato entre el emisor, que es quien emite la tarjeta, y el usuario de esa tarjeta. Si nos vamos al folleto 1 de las decisiones financieras, ¿dónde creen ustedes que encuadra el tener una tarjeta de crédito? ¿En qué decisión financiera verían ustedes la tarjeta de crédito? Walter Mancía, ¿dónde la encuadra? Quitó ya abrió su audio, pero no lo escuchamos aún. ¿Ahora, licenciado? Disculpe. Pues sí, muchísimas gracias. ¿Dónde cree que está en el CAFI? Y no, licenciada, fíjese que no. A ver, Diego, ¿dónde cree que iría? Eh, eh, ¿Puede repetirme la pregunta? La tarjeta de crédito en el CAFI, ¿dónde va? En el CAFI, Ujú. ¿en dónde cuadra? Si es tarjeta, si es de cuentaviente o con el emisor, ¿verdad? ¿O sí? En el folleto 1 que vimos de las decisiones financieras, ¿dónde encuadra la tarjeta de crédito? Ah, no, tampoco. Disculpe. A ver, José Lionel, miren, pues aquí hay muchas que, respuestas, realmente depende de la perspectiva, dirían los abogados, depende. Sí, dependiendo de la perspectiva, desde mi perspectiva, licenciada, del primer folleto, en el CAFI, pues las tarjetas de crédito entran en las decisiones de financiamiento. ¿Por qué? Porque las decisiones de financiamiento responden a la pregunta de cuándo y cómo se debe utilizar el dinero ajeno para realizar sus planes de consumo e inversión. Y pues por lo que se entiende, las tarjetas de crédito son líneas de crédito autorizadas, que no es dinero de uno, que uno utiliza para pagar servicios, hacer pagos o intercambiar mercancías.
que uno va pagando ya con el banco, no con quien adquirió un bien o un servicio. Entonces, para mí, esas son las decisiones de financiamiento en CAFI. Ok, excelente. May, y de último, Claudia. Buenas tardes, licenciada. Yo también pienso que sería decisión de financiamiento, aunque también sería una decisión de tomar riesgo, ¿verdad? Porque supongamos que no pagamos la tarjeta de crédito, nos va a aumentar intereses. Esa es mi opinión. Ok, Claudia. Licenciada, fíjese que usted dijo algo muy bien atinado. Va a depender mucho de la perspectiva que yo quiero alcanzar, porque, por ejemplo, si yo no tengo dinero ahorrado, yo puedo consumir, ¿verdad? Con este financiamiento. Entonces, yo puedo hacer un mix, ¿verdad? Yo puedo tomar una decisión de consumo con la tarjeta de crédito, pero también puedo hacer una decisión de inversión porque utilizo ese de financiamiento a la vez, porque me financio a través de una tarjeta de crédito y puedo utilizar ese financiamiento para invertir y generarme ganancias y luego generarme un ahorro y luego de ese ahorro ya tener consumo. Entonces, realmente para mí, este tipo de decisiones están interrelacionadas y con una tarjeta de crédito se pueden hacer maravillas. Yo puedo invertir, puedo consumir y me puedo financiar. Y también Exacto. puedo correr riesgos. ¿Por qué? Porque yo me financio, invierto y puede ser que en lo que voy a invertir estoy corriendo un riesgo. Me la juego en si gano o pierdo. Por eso les decía, depende. Pero la opción que ustedes vayan a utilizar, sépanla respaldar, ¿verdad? Sépanla fundamentar. Les voy a contar dos casitos rapiditos, pequeños, reales de amigos, cómo utilizan la tarjeta de crédito o los bancos. Tengo una amiga en particular que casi nunca, ya es raro quien anda en efectivo, ¿verdad? Entonces me dice, fíjese que yo utilizo mi tarjeta de crédito mensualmente, pero yo tengo mi salario, entonces yo sé hasta dónde puedo utilizar y a fin de mes yo pago, ¿verdad? Nunca me quedo con deuda, siempre pago. ¿Y qué hago? Primero, es un medio de pago que me sirve un montón porque lo cargo hasta en el teléfono. Dos, me genera puntos, ¿verdad? Y entonces al final de año lo que hago es que cambio en supermercado, ¿verdad? Como que le ve el beneficio, pero nunca me sirve de financiamiento. Siempre me sirve como un método de pago, ¿verdad? Entonces a ella le sirve como consumo, eminentemente, porque nunca se pasa más allá de lo que puede gastar. Gastando, pagando, gastando, pagando. Entonces le sirve eminentemente de consumo. Otro amigo un día me dijo, y lo vi bien atinado, y me dijo, ¿usted sabe por qué yo tengo cuenta del banco GIT? Me dijo, no, por usted. Digo, pues chicas, ¿y por qué por mí? Porque yo recuerdo que mi mejor amiga trabajaba en GIT y hace muchos años cuando yo saqué mi primera tarjeta de crédito, no, sácala con el GIT y sácala. Y en ese entonces el GIT, ustedes abrían una cuenta bancaria con 150 quetzales y les daba un cupón de 2 piezas de pollo campero. Y les digo yo hace como 20 años. Entonces él me dice, fíjese que a mí cuando me pagaban mi salario, en aquel entonces ganaba como 2.500 quetzales cuando me pagaban mi salario. Yo agarraba mi salario y ahorraba, ejemplo, 600 quetzales. Entonces, no, cuando uno hacía un depósito en la cuenta de ahorro de 150 quetzales o arriba, le daban las 2 piezas de pollo, el cupón. Entonces me dice, ¿sabe qué hacía? Agarraba 600 quetzales de ahorro, ¿verdad? Ejemplo. Y depositaba 4 veces, 4 depósitos. Entonces le daban 4 cupones, que equivalía a 8 piezas de pollo. Entonces me dice, fíjese que yo con eso, en lugar de hacer un solo depósito de 600, ¿verdad? Que le dieran un solo cupón, él partía sus depósitos para ganar más beneficios, ¿verdad? Me dice, fíjese que yo lo que hacía es que a mis papás daban las piezas de pollo, a veces yo me las almorzaba, y entonces, por eso fue. Entonces, cada quien, ¿verdad? ¿A qué vamos con esto? Cada quien según la interpretación, pero que sepa fundamentar su respuesta, ¿verdad? Puede ser para financiamiento, ¿verdad? Como lo mencionaba Leonel, May, Claudia. Yo estoy corta de dinero, entonces necesito generar un flujo. Puede ser como inversión, ¿verdad? Porque entonces vengo yo, meto, pues ese financiamiento lo utilizo para invertir en insumos, en materia prima, en lo que sea necesario para mi negocio. Y asimismo, pues claro es que si un negocio no funciona, pues viene a ser un riesgo, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las opciones que ustedes elijan está bien, solo
sépanla fundamentar, sépanla defender. Mientras ustedes lo hagan de manera adecuada, la defensa, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, yéndonos de nuevo a la ley de tarjetas de crédito. Si se dan cuenta, acá hay el contrato del emisor y el tarjetaviente, o sea, el contrato de tarjeta de crédito es un contrato de adhesión, ¿sí? ¿Cuáles son las cláusulas mínimas? ¿Cómo se modifica ese contrato? ¿Cómo se evalúa la capacidad de pago? ¿Cuál es la vigencia y terminación del contrato? ¿Qué debe de tener la tarjeta de crédito? Cuando ustedes no pagan, artículo 11, el convenio de pago, cómo se llega a un convenio de pago, ¿verdad? ¿Cuántos meses dura el convenio de pago? También algo importante es los intereses, hasta dónde pueden dar los intereses, cuáles son mis derechos como tarjetaviente y qué sucede con el robo, hurto o extravío de tarjetas. Acá hay algo importante, el conflicto de controversias y, si se dan cuenta, artículo 34, las entidades emisoras de tarjetas de crédito constituidas en el país que forman parte del grupo financiero, ojo, eso tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, están sujetas a la supervisión de quién, de la que siempre supervisa, la Superintendencia de Bancos, de conformidad con lo que establece la Ley de Bancos y Grupos Financieros, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al tercer párrafo del artículo 34, menciona, en materia de derechos del consumidor, tendrá calidad de proveedor para efectos de control y supervisión de la DIACO. La Superintendencia de Bancos deberá prestar toda la información y colaboración a la DIACO. Y la DIACO deberá de solicitar a la Superintendencia la información de cumplimiento cuando tengan cualquier inconveniente con tarjeta de crédito, ¿verdad? Y se menciona también, acá se crearon algunos delitos. Falsificación de documentos, falsificación de tarjetas de crédito, el uso indebido de tarjeta de crédito, el fraude de tarjeta de crédito. Y de hecho, ahora ya no se permite también, en la ley de tarjetas de crédito se dispuso que ya no se permite a los cobradores llamar a familiares ni llamar en horarios fuera de horarios hábiles, entre 6 y 6, ¿verdad? Fuera del horario ordinario, si lo queremos ver así. Y solo pueden llamar al tarjetaviente directamente. De lo contrario, se considera que hay un delito. Entonces, lean por favor la ley de tarjetas de crédito. La vemos el jueves. También les compartí en el Drive, en el Classroom, una hoja de trabajo, si se dan cuenta, se las voy a mostrar. Una hoja de trabajo que es un poquito más completa en razón del primer parcial, que hace un repaso de qué son las finanzas, decisiones financieras, cuáles son los tipos de empresas, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es la función principal del sistema financiero, 5 razones por las cuales debemos de estudiar las finanzas. Si se dan cuenta, viene lo del Ministerio de Finanzas Públicas, la división referente al patrimonio y después, qué es el derecho tributario, los principios, que es lo último que tenemos acá, que es el folleto 4, ¿verdad? Está un análisis de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en donde se establezca la violación de un principio. Esto ya no nos va a dar tiempo. O sea, si se dan cuenta, explique y desarrolle, donde se menciona explique y desarrolle, no nos va a dar tiempo a hacer la 1 y la 2. La 3 sí, porque la 3 está contenido en lo que vamos a ver el jueves para terminar lo del primer parcial. El jueves que vamos a ver, ley de tarjeta de crédito, solo pincelazos de la ley de tarjetas de crédito, los principios, el folleto 4, los principios, y como les menciono, esto primerito que está acá, de la 1 a la 19, les va a servir como un repaso, que seguramente pues ya lo han de tener.
Y en el día 2 que menciona acá, que es los principios, estos sí hay que desarrollarlos, que son los que están, o por lo menos saberlos, porque si están en el folleto número 4. Para efectos del examen, ¿alguien ya sabe qué fecha nos toca el examen? No, licenciada. Licenciada, disculpe, A mí ya me dijeron, pero se me olvidó. Les soy honesta. fíjese que yo El tengo día, dos dudas. sí, Claudia. En la ley de bancos habla acerca de unidades monetarias, cuando habla de algunas infracciones. Entonces, mi pregunta es, yo lo interpreto de la siguiente forma, que como también está aplicándose a transacciones internacionales, cuando estamos hablando de, digamos, unidades monetarias, no puede hacer referencia únicamente al quetzal por el hecho de que, por ejemplo, en el artículo 97 dice, ¿verdad?, que si hay un grupo financiero de hecho, tendrá una multa diaria de 500 a 5,000 unidades de multa, porque, por ejemplo, si estamos hablando de una moneda dólar, pues estamos hablando de unidades de dólar y si estamos hablando de quetzales, unidades de quetzales. Yo, esa es la interpretación que hago, que por eso no hace mención a quetzales, porque va a depender de la moneda. No sé si estoy bien. Siempre es en quetzales y entonces las unidades de multa, ¿verdad? Porque son sanciones, las sanciones deben de expresarse en moneda de curso legal. Y ahí también nos vamos al artículo 4 de la Ley de Libre Negociación de Divisas, en donde nos establece que para el pago de tributos o entidades financieras, bancarias, ¿verdad? La unidad va a ser el quetzal. Ah, muy bien. Esa es una duda. Y la otra, Ligra, disculpe. Fíjese que yo Sí, con estoy gusto. analizando, es que tengo la duda, porque le soy bien franca, el primer día de clases no me presenté, No el se segundo preocupe. día de clases ya me presenté, pero usted ya había regalado 100,000 quetzales acá, compañero. Entonces, fíjese que yo hice una pequeña tablita, porque tengo un conflicto ahí. Cuando usted nos menciona ingresos y egresos y activo y pasivo, ¿desde qué perspectiva lo estamos viendo? Porque fíjese que si lo vemos desde la perspectiva de presupuesto, yo lo manejaría como ingresos y egresos. Si lo manejamos desde la perspectiva contable, lo manejaría como activos y pasivos, pero entonces ahí ya no encuadraría el tema financiero de ingresos y egresos como usted lo trabajó en la clase. Porque usted en la clase trabajó como una T gráfica con un debe y un haber, ¿verdad? Como que tenía en el lado del debe, no sé si le puedo compartir mi pantalla. Ok. No sé si Creo que, déjame ver, ahorita si usted me tendría que dar el con mucho permiso. gusto. Ah, ok, gracias. Aquí le envié una solicitud yo. Listo, Claudia. Gracias. Ok, perfecto. Entonces voy a tratar de aquí está. Ustedes me dicen si lo logran ver, licenciada. No, Ahí. y sí, creo que ya está cargando. Ya, sí, listo. Ingresos, egresos, 100, y margen. Entonces, fíjese que si lo hacemos desde esta perspectiva, ingresos y egresos tipo presupuesto, yo cargaría mis 100 quetzales acá, ¿verdad? Como usted lo ve, los que usted nos regaló versus la inversión que nosotros vamos a hacer. Y entonces, dentro de esta inversión, pues obviamente hay gastos, como usted bien dijo, y hay inversiones. Pero ahí es donde yo me pierdo porque fíjese que si lo vemos desde la perspectiva de presupuesto, yo lo trabajaría así. Si lo vemos de la perspectiva contable entre activos y pasivos, entonces ahí me crea un conflicto porque, por El ejemplo, mobiliario usted lo mobiliario es jalaría un para activo, claro, y que se deprecia. y aparte de eso, todo ingreso de caja y venta, la venta yo la operaría como un ingreso acá en bancos, la aumentaría el banco y aquí en egresos sacaría la mercadería. Entonces, o sea, no sé si me comprendes. Sí, Conflicto sí, ahí. sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. lo que yo necesito, si fuera tan amable, es que nos defina cómo vamos a trabajar en el examen, tipo presupuesto o tipo estado de resultados, activo pasivo. Tipo presupuesto, tipo presupuesto. Excelente, porque Sí, así no nos hacemos bolas. no nos vamos a hacer bolas, exactamente. Recuérdese que igual a mí me encantaría verlo tipo Contable. lado contable, porque entonces lo vemos en la realidad, ¿verdad?
comenzamos a entender un poquito Yo les, más la realidad en la que vivimos. yo les di un pequeño taller ahí a unas compañeritas anoche. Pero cuando sea así, invíteme también, porque a mí también me gusta aprender y la verdad es que siempre se aprende muchísimo. Pero le agradezco mucho. De hecho, le iba a ofrecer que podemos hacer, digamos, un tallercito así corto, pues si usted lo desea, para todos, ¿verdad? En la clase, con mucho gusto, ya sea presencial o virtual. A mí me encantaría porque a Melanie y a otra chica yo les expliqué anoche, estuvimos hablando, y de hecho, Usted da clases, ¿verdad, Claudia? sí, fíjese, licenciada. Me encantaría. Hablemoslo, ¿le parece? Para hacerlo posterior al primer parcial. Me gustaría mucho, de verdad, que para mí todo lo que se pueda sumar a la clase y el conocimiento que podamos aprender en nuestro mundito de abogados, que este chiquitito, y la mente de abogado, que es otra cosa, es maravilloso para poder sumar y le agradezco muchísimo el preocuparse. ¿Sabe? Nos va a servir porque cuando entremos al tema del presupuesto, ahí es donde lo vamos a empalmar bien. Pero tampoco crea que lo vamos a ver así de tema contable, va a ser más legal, pero No, sí nos va va a a ser servir así tipo muchísimo. presupuesto, ingresos y egresos del Estado, ¿verdad? Pero fíjese, licenciada, que sí, anoche justamente con Melanie y otra chica, Carla, estuvimos viendo eso de las decisiones financieras y ahí fue donde empalmó, ¿verdad? Yo les decía a ellos, bueno, para generar más flujo de capital, ¿cuál decisión tomarían ustedes? Y pues ahí ya poquito a poquito fuimos Me avanzando. pasa los nombres, porque entonces esos casitos, de esos nombres en particular hay que revisarlos bien porque para ver si le tomaron la idea a Claudia. No. Bueno, chicos, los veo el jueves, primero Dios, que pasen una linda semana, ánimos en todo. Voy a preguntar de nuevo cuándo nos toca, porque había preguntado, ya me dieron fecha el examen. y se me pasó realmente. Y pensé que habían publicado, pero voy a consultar en el chat y si me dicen, se los publico en el Classroom para que se comiencen a preparar. Jennifer me consultaba y yo le decía que lo íbamos a ver en clase, que prefiero pues que estemos todos y que si alguien tiene duda la exponga en clase. Jennifer, siempre agradezco ahí la colaboración. ¿Qué es lo que entra en el examen? Ley de bancos, ley de libre negociación de divisas, ley de tarjetas de crédito. Esas tres creo que ya las teníamos también apuntadas en el Classroom. De ahí, folleto 1, folleto 1.1, el 2 no existe, si se dieron cuenta, existe un 3 y un 4. Entonces son 4 folletos, 1, 1.1, 3, 4. Y con eso culminamos el contenido del primer parcial. Que pasen una bendecida tarde y hasta el jueves, primero Dios. Hasta pronto. Feliz tarde, muchos éxitos. Adiós.